Hola, que Dios te bendiga. Es una bendición poder compartir nuevamente una porción de la palabra de Dios, una reflexión y unos pensamientos que entendemos Dios trae a nuestra vida con el propósito de ayudarnos a considerar sus mandamientos, a considerar sus palabras y a tener presente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En esta serie de mensajes estamos compartiendo palabras de inspiración, de consolación, especialmente preocupados y pensando en lo que todos sabemos que acontece en nuestro mundo acerca de la pandemia del coronavirus. Y en esta oportunidad yo quiero invitarte a que podamos ir juntos con el Señor Jesús a uno de esos lugares que fueron muy especiales, muy particulares en su vida. Todos siempre decimos qué lindo que sería poder haber estado en el mismo tiempo, en la misma época, en el mismo lugar que el Señor Jesús y acompañarle cuando fue a hacer alguno de esos milagros, alguna de esas enseñanzas impartidas en las bienaventuranzas o en tantas otras ocasiones que podemos encontrar en la palabra de Dios. Pero en esta oportunidad quiero invitarte a que podamos ir juntos a acompañar al Señor en esas últimas horas antes de enfrentar el momento de la crucifixión. Aquel jueves particularmente, que es lo que aconteció en aquel jueves conocido como Jueves Santo. Dice que la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 26 dice que después de la cena de Pascua, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. O sea que los acontecimientos se fueron dando de esta manera. Última cena o cena de Pascua, cantaron el himno y luego se dirigieron hacia el monte que se conoce como el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era un lugar donde frecuentemente el Señor Jesús iba. Habitualmente Él se encontraba en ese lugar, en la oración y en la meditación con el Señor. Lucas cuenta que Jesús solía ir a ese lugar y hasta menciona que el Señor enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se encontraba en el Monte de los Olivos, Lucas 21:37. Es decir que el Señor Jesús hasta pasaba noches y noches enteras en ese lugar, en comunión y en compañía con el Señor. Y allí entonces Él lleva a los discípulos en esta hora tan especial. Luego imparte una serie de enseñanzas, anuncia acontecimientos que están por suceder, acerca de cómo se iban a comportar o reaccionar los discípulos cuando vieran todo lo que a él le habría de acontecer. Y continúa el relato de Marcos en el versículo 32 hasta el 36 de la siguiente manera. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En el Evangelio en paralelo, Lucas habla acerca de la intensidad, acerca del momento angustiante que el Señor Jesús estaba pasando en esta oportunidad, cuando describe que el sudor que corría del rostro del Señor Jesús eran como grandes gotas de sangre, el tamaño y la inmensidad y la intensidad de la angustia y de todo lo que estaba pasando allí el Señor en ese momento. Vemos entonces que la palabra de Dios, el Señor Jesús ahora lleva a los discípulos a un lugar denominado Getsemaní. Era la hora más difícil sin duda para el Señor. Era la hora en que Él iba a ser entregado
en manos de los pecadores, en manos de la ingratitud, en manos de la maldad, en manos de la crueldad. Era sin duda la hora de la potestad de las tinieblas. Y él sabía todo lo que él tendría que padecer y enfrentar como aquel que iba a entregar su vida en beneficio o en salvación por todos los demás. Él sabía a todo lo que se exponía desde ahora en adelante, tanto física como emocional, como espiritualmente. Desde el punto de vista físico, él iba a ser azotado, iba a ser golpeado, maltratado, él iba a ser crucificado, con la crueldad que caracterizaba aquellos procedimientos de ejecución por parte de los romanos. Él iba a ser humillado, se le iban a burlar, iba a ser menospreciado y despreciado, ¿sí? Y desde el punto de vista espiritual, la separación de su padre, el abandono que iba a padecer por parte de su padre, y abandono porque él se encontraría en una condición de pecador. Por eso él sabía que esta hora y este tiempo al que se estaba ya por llegarle a su vida era de suma angustia y de suma tristeza, al punto tal que él casi podríamos decir que se muere sin ir a la cruz de la angustia y la tristeza que estaba padeciendo. La fortaleza que Dios le dio en ese tiempo de oración, en ese Getsemaní, fueron necesarias para que él continuara con vida y para que él pudiera completar así la obra de amor para la cual había venido él a este mundo. Así que entonces vemos esta secuencia. Primero, un tiempo de comunión en la última cena o en esa Santa Cena. Un tiempo allí donde compartieron los alimentos y celebraron la cena pascual. Luego de ese tiempo de comunión hubo un tiempo de alabanza, porque salieron de la Santa Cena y fueron y cantaron el himno. Luego de la alabanza hubo un tiempo de enseñanza, cuando el Señor está en el Monte de los Olivos y les instruye o les imparte algunas enseñanzas. Hubo un tiempo de ministración de sus necesidades, ¿sí? Él habló puntualmente de cómo se sentían y cómo se sentía también él, ¿sí? Pero ahora viene un tiempo especial, un tiempo de oración muy especial, porque este tiempo se va a desarrollar en un lugar cuyo nombre es Getsemaní. Y la palabra Getsemaní significa prensa de aceites. El Monte de los Olivos, como el nombre lo indica, era un pequeño monte en el cual había un plantío de abundantes olivares. Pero en esa zona también había un lugar llamado Getsemaní, que era el lugar destinado a la extracción del aceite. A la extracción del aceite por medio de la presión que se ejercía en prensas que se hacía que las aceitunas, una vez que fueran cosechadas y lavadas, eran trituradas, exprimidas, y de esa forma el zumo, el aceite que contenían, se podía así extraer y poder utilizar. Aquí el Señor, ¿sí?, está yendo, ¿sí?, y por primera vez lo menciona los evangelios, a un Getsemaní. Los evangelios mencionan que en muchas oportunidades Jesús fue al Monte de los Olivos. De hecho, estuvo en el Monte de los Olivos antes de la entrada triunfal, pasó en el Monte de los Olivos y como hemos visto, Lucas menciona que habitualmente él se encontraba en ese lugar, pero nunca, dice la Biblia, todavía había estado en el Getsemaní. Y ahora nos encontramos que él está en Getsemaní. Él está en una prensa de aceites. Literalmente, Dios está comprimiendo la vida del Señor Jesucristo con un solo fin: poder sacar del Señor lo mejor. Y así como recordábamos al comienzo, qué lindo que sería poder ir con el Señor a distintos lugares. Te quiero preguntar, ¿estás dispuesto a ir al Señor Jesús también al Getsemaní? ¿O solamente estás dispuesto a ir al Señor Jesús en la alimentación de los 5.000, cuando Él calmó la tempestad, cuando Él libraba a los cautivos, cuando Él enseñaba y hablaba de sus promesas y de su reino?
¿Estás dispuesto también a ir junto con el Señor Jesús al Getsemaní? Si quieres pasar al siguiente nivel de tu discipulado, de tu relación, de tu intimidad con el Señor, Getsemaní no es una opción, es una imperiosa necesidad. Los cristianos, los discípulos, no crecemos espiritualmente si de tanto en tanto no somos llevados a una situación de aprieto que hace que Dios pueda sacar lo mejor que hay en nuestro interior, lo mejor que hay en nuestro corazón. En Getsemaní, Dios pudo sacar lo mejor de Jesús, el amor que había en su corazón para con el Padre, al punto tal de obedecerle en todo, incluso hasta la muerte y muerte de cruz, y el amor que había para con todos nosotros, al punto tal de entregar su vida, no mereciendo el castigo, para que nosotros pudiéramos alcanzar esta salvación tan grande, esta salvación tan preciosa. Tu adoración, tu servicio, tu búsqueda de Dios, hasta la lectura de la palabra, todo lo que haces para el Señor y con el Señor, se intensifican después de un Getsemaní. Todos podemos dar testimonio de que en aquellas situaciones en las que nos sentíamos que nos estaban literalmente exprimiendo, después podemos decir, gracias Dios, de no haber sido por esa adversidad, de no haber sido por esas situaciones, quizás no te conociera como ahora te conozco o puedo dar testimonio de este conocimiento. Y pensando en esto, vino a mi mente una fábula acerca de las aceitunas. La he llamado así sencillamente la fábula de las aceitunas. Y cuenta que estaban todas las aceitunas listas para ser cosechadas en una planta, en un olivar. Cuando llega a este árbol el comentario de que ¿qué le sucede a las aceitunas que son cosechadas? Y entonces se enteran de que después de ser cosechadas, ¿sí?, las pasan por un agradable baño, pero después viene un proceso muy doloroso de trituración, de machacado y de compresión en una prensa de aceite, y le sacan todo el aceite que tienen, y ellas como aceituna dejan de existir como tal. Ya no son más aceitunas, pasaron a ser pasta de aceitunas o algo así, un producto secundario. Entonces una de ellas dijo, yo no voy a permitir que esto me suceda. Dios no me creó para que eso me suceda a mí. Así que entonces le rogó a Dios que la librase de ir a la prensa de aceites. Dios se lo concedió. Entonces todas las demás fueron cosechadas, lavadas y destinadas a la extracción del aceite extra virgen de oliva, que es la primera prensada y la de máxima calidad. Pero esta quedó allí. Mientras perduró esta aceituna en la rama, porque no iba a estar para siempre, todo el tiempo que estuvo allí en la rama, ella daba testimonio a las aves que venían a ese árbol, a las personas que pasaban cerca, a todos lo que podía. Esta aceituna les daba testimonio de cómo Dios la había librado de ir a la prensa de aceites. Y estaba contenta por poder hacerlo, de poder contarle a todos cómo Dios la había librado. Hasta que un día llegó el momento y todas las aceitunas fueron al cielo y estuvieron presentes delante del Creador. Y estando allí, todas las aceitunas empiezan a recibir el reconocimiento de Dios, los galardones que Dios había prometido al servicio de cada una de sus criaturas. Y entonces van pasando aquellas aceitunas que habían tenido el fatal destino de ir a la prensa de aceites y recibían grandes e importantes galardones y recompensas. Y esta aceituna decía dentro de sí, wow, si estas que no confiaron en Dios, que no creyeron que Dios las podía librar de la prensa de aceites, recibieron grandes promesas, ¿qué tendrá Dios para mí? Y se lleva la sorpresa que cuando llega su turno, su recompensa es tan pequeña que podríamos decir casi ínfima. Y entonces se sorprende y le dice a Dios, Dios,
Yo he confiado en vos y te he pedido que me libraras de la prensa de aceitunas y le he contado a todos cómo me libraste de la prensa de aceitunas. ¿Por qué entonces no me das la recompensa o me das una recompensa mucho menor que todas mis hermanas que no confiaron en vos? Y entonces la respuesta de Dios fue sencilla, pero categórica. Y Dios le dijo, es que a diferencia de todas las demás, nunca pude usar tu vida como yo diseñé que te iba a usar. Entonces te concedí lo que me pediste, pero nunca me dejaste que yo usara o dispusiera de tu vida. Y yo me pregunto, en estos tiempos donde estamos enfrentando adversidades, problemas, pandemias y crisis, ¿sí? Muchas veces los predicadores exponemos a un Dios que promete librar a todos aquellos que confían en Él. Y quiero insistir que creo firmemente en un Dios que envía a sus ángeles, que preserva la vida de sus hijos, que cuida de aquellos que confían y se acercan a Él. Pero también la Biblia nos enseña que en algunas circunstancias y en algunos momentos Dios permite que el virus nos alcance, que las crisis nos toquen. Dios permite que la adversidad llegue a nuestras vidas aún siendo cristianos, o quizás por el hecho de que somos cristianos, porque es necesario llevar a cabo un proceso que nos permita a los hijos de Dios liberar toda esa gracia, todo ese amor y toda esa bendición que se encuentran en nuestro corazón, que se encuentran en nuestro interior. ¿Solamente Cristo tuvo que ir al Getsemaní? ¿O acaso también los discípulos no tenemos que ir de tanto en tanto a un Getsemaní? La calidad del aceite que se obtenía, o que se sigue obteniendo todavía, sabes que no depende del color, sino que depende del grado de madurez que tenga y de las características propias que tenga esa aceituna. Así también Dios quiere sacar algo de tu corazón que previamente Él lo puso allí a través de esa bendición que recibiste cuando aceptaste a Jesús en tu corazón. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado llamamientos, Dios te ha dado capacidades que si no pasas un Getsemaní, difícilmente las puedas descubrir. Difícilmente puedan salir de tu corazón y salir a la luz y al servicio de los demás aquellas cualidades y todo aquello que Dios ha puesto ya primeramente en tu corazón. Jesús fue a Getsemaní. ¿Estás dispuesto a ir con Jesús a ese Getsemaní? La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Los cristianos tenemos tanto amor para dar como el amor que Dios nos dio al enviarnos a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Pero muchas veces nuestras características humanas, nuestra condición de ser humano, ¿sí?, ahogan ese llamado y esa capacidad de poder amar a otros, y entonces Dios permite situaciones de quebrantamiento. Situaciones de quebrantamiento como dice Juan 12:24, que si el grano de trigo no cae en la tierra y no muere, no puede permitir que salga esa vida que ya está germinando, que ya está prendiendo en el interior de la semilla. Watchman Nee, autor del libro La liberación del espíritu, se basa en este pasaje para explicar la importancia que tienen aquellas situaciones que producen quebranto en nuestra alma, quebranto en nuestra voluntad, en nuestro razonamiento, para permitir que la vida espiritual de nuestro interior pueda empezar a emerger y pueda empezar a fluir. Y algo similar creo que podemos encontrar en aquel episodio donde la mujer rompe, quiebra, quebranta el frasco de alabastro, de ese material, y permite de esa forma que se libere el perfume que tuvo la total aprobación del Señor Jesús. Para Jesús fue un acto de adoración suprema lo que la mujer había hecho al quebrantar ese frasco de alabastro
y permitir que el perfume pudiera llenar toda esa habitación. Así también, cuando pasamos por una prensa de aceites, cuando pasamos por un Getsemaní, Dios está quebrantando nuestra alma para poder prepararnos para un servicio aún más excelente y más impregnado de unción, más impregnado del aceite. El aceite era muy valioso en aquella época porque constituye un elemento principal en la vida económica y en la vida espiritual de la nación de Israel. Desde el punto de vista material era valioso como alimento, como ungüento, y también hasta tenía funciones cosméticas. Y desde el punto de vista espiritual, ni hablar, era símbolo de la presencia y el obrar del Espíritu Santo en la vida de personas, de aquellos que eran ungidos, de elementos y todo aquello que estaba en contacto con aceite sagrado o aceite de unción. Así también, en nuestro interior, toda la potencia y toda la unción del Espíritu Santo necesita ser liberada. Todos los discípulos de Jesucristo, cuando venimos a Jesús, somos ungidos en nuestro espíritu, somos llenos de su gracia y de su amor. Pero todo ese potencial no se da a conocer y no se manifiesta a menos que empecemos a obedecer a la palabra de Dios y a experimentar el Getsemaní, a experimentar el quebranto. Mira, Jesús no fue a la cruz porque oró 2 o 3 horas antes. Jesús no fue a la cruz porque se encontró en un apuro e hizo una oracioncita y ya estuvo con toda la fortaleza necesaria. Jesús se preparó toda su vida para ir a la cruz. El profeta Isaías dice que él es un varón de dolores experimentado en quebrantos. Habla del Señor Jesús y dice que él es un varón de dolores altamente experimentado en este acto de quebrantar su propia voluntad para permitir que sea la voluntad del Padre la que se lleve a cabo. En Getsemaní Jesús dijo, Abba Padre. Jesús reconoció el vínculo afectivo, íntimo, con Dios como su Padre. Papito mío, dijo con esa expresión, Abba Padre. Y también dijo, todo es posible para ti. Jesús reconoció la omnipotencia de Dios y que no hay nada que Dios no pueda hacer. Jesús vinculó 2 atributos de Dios, su amor paternal y su poder, lo cual en la lógica humana deberían dar por resultado ser librados de problemas y de dificultades. De hecho, este es el razonamiento que la mayoría de las personas que no conocen a Dios utilizan. Si Dios es amor, si Dios es poderoso, ¿por qué permite una pandemia? Si Dios es amor y Dios poderoso, ¿por qué permitió que Jesús pasara su Getsemaní y su posterior crucifixión? Dios permite situaciones de adversidad, Dios permite situaciones de dolor, Dios permite situaciones que no deseamos para poder sacar de nuestro corazón lo mejor. Alguien podrá acusar de que esto es cruel, alguien podrá acusar de que este Dios es insensible, lo puede hacer y tiene todo el derecho de hacerlo. Pero aquellos que ya conocemos a Dios, que conocemos su corazón, que conocemos su amor, que conocemos su propósito por el cual permite que sucedan algunas cosas adversas en nuestra vida, con absoluta paz y certeza te vamos a decir, puedes pensar lo que quieras de Dios, no significa que eso sea Dios. Dios es amor. Dios es amor. Y en su amor, Él desea lo mejor para sus hijos. Pero Dios sabe que a veces no hay otra manera. Si hubiera otra manera de salvarnos, dijo Jesús, se llevaría a cabo, pero no había otra manera. A veces no hay otra manera de que entiendas y de que aprendas y de que decidas de todo corazón seguir a Jesús como el Maestro en tu vida. A veces, ¿sí?, no hay otra manera. De hecho,
En esta pandemia, muchos corazones se están volviendo a Dios. Hasta naciones a nivel colectivo están volviéndose a Dios. Pero la pregunta es, ¿y de todos los que se vuelvan a Dios en esta pandemia, cuando todo vuelva a la normalidad, seguirán siendo fieles seguidores de Jesús? ¿O en su primer Getsemaní querrán huir de esas pruebas, de esas situaciones en las cuales se debe poner a prueba la convicción que hay en su corazón? Es natural que queramos huir de las pruebas, es natural que queramos huir de los problemas, ¿sí? Psicológicamente estaríamos enfermos si no quisiéramos huir del dolor y de la adversidad. Es natural, pero es sobrenatural poder pasarlas tomados de la mano del Señor. Es natural que Jesús no quisiera ir a Getsemaní, porque estaba angustiado y entristecido en gran manera. Pero en ese Getsemaní, el ángel de Dios le fortaleció. Él experimentó una fuerza sobrenatural que lo capacitó para no solamente pasar Getsemaní, sino completar toda la tarea que se le había encomendado. Vuelvo a insistir, si quieres crecer espiritualmente, Getsemaní no es una opción, es una imperiosa necesidad. Getsemaní no es una opción, es una imperiosa necesidad. ¿Cuántas promesas de Dios conocemos de memoria? Salmo 23, Juan 3:16, aquella que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aquella que dice que nada me faltará, que Dios suplirá todo. ¿Cuántas promesas conocemos? Muchas. Y generalmente todas están asociadas al hecho de que Dios nos puede librar de las pruebas o de los problemas. Pero mira lo que dice Isaías, capítulo 43, el versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dice que nunca pasarás por aguas turbulentas, por inundaciones. Promete que no te vas a ahogar, no que nunca vas a encontrarte en una situación de peligro, de anegamiento o de ahogamiento, sino que si estás en esa situación, Él te va a librar, Él te va a impedir que te ahogues. No dice que nunca vas a pasar por el fuego, pero sí dice que si pasas por el fuego no va a arder, no te va a consumir, porque Él te va a salvar. Y el versículo 5 del mismo pasaje dice, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, dice Dios, porque yo estoy contigo. No tengas temor ni al coronavirus, ni a las crisis, ni a las inundaciones. No tengas temor a nada. Porque o Dios te libra de entrar, o si entrando en ella, Dios te libra de las consecuencias que podría traer sobre tu vida. Anoche veía el testimonio de un hermano que fue sanado de coronavirus en este tiempo. Hemos orado por pastores, misioneros, hermanos en todo el mundo y muchos que no los conocemos y están siendo sanados por la mano de Dios, por la gracia de Dios. Y estamos orando por los avances científicos para que también pronto puedan estar todos los medicamentos. ¿Sí? Confiar en Dios no significa que no te va a alcanzar el coronavirus. Confiar en Dios significa que por la gracia de Dios no te alcanza y si te alcanzara, tampoco hay que temer, porque el Señor estará conmigo en esas situaciones. Si te alcanza una adversidad y Dios permite que así suceda, es porque hay un Getsemaní que tienes que entonces que atravesar. Ahora, mencionamos algunas de las promesas. Mencionamos promesas que impiden que algo nos alcance, pero también mencionamos promesas de la presencia de Dios cuando esto sucede. Hubo un momento en la historia donde algunos hombres, por su decisión de ser fieles a Dios, fueron arrojados a un horno que fue 7 veces más calentado de lo habitual, de lo normal. Y estando ellos en medio del horno de fuego, las personas de afuera dicen que veían a 3
que habían lanzado y alguien más que parecía ser un hijo de los dioses y que era el Señor Jesús allí. Cuando le sacaron, ni siquiera estaban chamuscados sus cabellos y sus ropas, ni siquiera tenían olor de humo. Dios no evitó que ellos fueran arrojados al horno de fuego. ¿Sí? Dios evitó las consecuencias. Pero cuando estudiamos ese pasaje es interesante que ellos le dijeron al rey, rey, nosotros te digo que si vos nos echás al horno de fuego, no hay ningún problema. Dios puede librarnos del horno de fuego. Pero aún así, si Dios no nos librara del horno de fuego, seguiremos confiando en Dios. Esa es la fe de un discípulo de Cristo. No es solamente aquel que cree que no te va a alcanzar los problemas. ¿Usamos a Dios? ¿Simplemente lo buscamos? Por eso yo me pregunto, después de esta pandemia, ¿cuántos seguidores de Jesús serán confirmados? Y me estoy anticipando. Y si estás escuchando este mensaje hasta aquí, es porque eres un fiel seguidor de Cristo o porque tu corazón anhela en lo más profundo conocer a Jesús como Señor, como Salvador, como el Maestro de tu vida. No te estoy diciendo, confía en Dios y no te va a pasar nada. Sinceramente no tengo razones bíblicas para poder decírtelo así. Pero yo te digo, confía en Dios y te aseguro que Dios va a estar con vos en todas las situaciones y en todo momento. Y Él te guiará qué tienes que hacer y Él hará lo que mejor sea con tu vida y con tu familia. Confía en Dios, pero confía en Dios significa entrégale tu vida a Dios para que Él haga como Él disponga, como Él quiera. Puedes conocer a Dios en esta pandemia y puedes conocerlo muy íntimamente si estás pasando una adversidad o una situación contraria a tus deseos. Quiero invitarte a reflexionar en un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, una enseñanza que nos deja el apóstol Pablo sobre este tema. En Hechos capítulo 14, el versículo 22, dice Pablo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Voy de nuevo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando no hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, la Biblia dice que Dios nos traslada de la potestad de las tinieblas, de la potestad de Satanás, el adversario de Dios, y nos lleva al reino de su amado Hijo. ¿Por qué dice Pablo que es necesario pasar algunas pruebas para poder entrar en el reino de Dios? Si al aceptar a Jesús yo ya estoy dentro del reino de Dios. Pareciera una contradicción, pero es necesario. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros accedemos a esta promesa de estar en el reino de Dios por la fe. No es por nuestras obras que llegamos a ser hijos de Dios, sino por la fe. Pero también dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Es decir, que las obras son necesarias para manifestar la fe que con nuestra boca decimos tener en Dios. Es fácil decir yo creo en Dios, pero ahora hay que pasar los Getsemaní para demostrar la validez de esa fe en tu corazón. Y no es que somos héroes de la fe porque pasamos un Getsemaní. No hay mérito en nosotros. Simplemente más confiamos en Dios y más dependemos de Dios porque nos damos cuenta de que si Él no hubiera estado con nosotros en el proceso, no hubiera sido posible para nosotros seguir confiando en Dios. En todo tiempo, Dios se lleva el crédito de que podamos pasar las pruebas y las dificultades. No hay capacidad en nosotros para poder agradar a Dios, menos en las pruebas y en las adversidades. Pero ¿sabes qué? Las tribulaciones diferencian entre el fiel seguidor de Cristo y aquel que lo sigue simplemente por los panes y los peces. Muchos serán sanados, pero no todos los sanados seguirán a Jesús. 10 leprosos fueron sanados en una misma situación,
pero solamente uno se volvió y se postró y adoró al Señor Jesucristo. Y vivimos esta época donde muchos buscarán a Dios por causa de la necesidad. Bienvenido sea. Pero la pregunta es, ¿cuántos van a permanecer cuando la necesidad sea satisfecha? Y ahí está entonces la importancia que dice Pablo. Es necesario que por medio de muchas tribulaciones nosotros entremos al reino de Dios, a través de muchas tribulaciones, a través de muchas pruebas. Ahora uno podría pensar que Pablo está escribiendo esto porque él no tenía problemas. Porque también ustedes pueden pensar que vos me estás diciendo esto porque estás en un sillón, en un lugar, haciendo este video y no sabés la tremenda realidad que me está tocando a mí vivir. Tienes razón, puedes tener ese razonamiento. Pero primero te digo que no es así. Y segundo, vamos a algo más importante, que es la vida del apóstol Pablo. ¿En qué circunstancias Pablo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios? Y esto lo vamos a encontrar en el relato, ¿sí? Se encuentra en el mismo pasaje, pero desde el versículo 19 en adelante. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pablo fue a una ciudad que se llamaba Listra. Allí Dios obró por medio de los apóstoles un milagro, una sanidad. Los residentes del lugar pensaron que eran los dioses en forma de hombres que habían descendido y quisieron tributarle honor, quisieron honrarlo, adorarlo. Y ante esta actitud los apóstoles dijeron que no lo permitieron. Y les predicaron el evangelio y la necesidad de arrepentirse precisamente de esas vanidades y de ese tipo de prácticas. Y este mensaje costó que fuera apedreado y desvanecido, se desmayó a causa de la cantidad de piedras y la intensidad de los golpes y fue arrastrado incluso hasta fuera de la ciudad. Y como vieron que ya estaba muerto, le dejaron. Si no, le seguirían golpeando hasta asegurarse de la muerte. Dice el versículo 20, rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Fue apedreado en Listra, casi muerto, pasa la noche en ese lugar y al día siguiente se va a otra ciudad que es Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, está un tiempito ahí, no mucho, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Pablo vuelve a la misma ciudad donde casi le quitan la vida de una manera tan cruel y tan brutal. Y el versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo no nos está diciendo esto porque él estaba cómodo en un sillón. Pablo nos está diciendo esto basándose en su propia vida. Él está demostrando que su fe en Cristo es genuina porque está expresada a través de esta confianza de que el Señor siempre hará que su vida termine en su propósito y en sus manos. Si es necesario, seguirá viviendo. Y si Dios permite actos tan dolorosos, también son parte del plan de Dios para su crecimiento espiritual. Pero este mensaje no tiene una gran bienvenida hoy. Este mensaje no capta muchos oyentes. Y si me seguís escuchando, es porque eres un fiel seguidor de Jesucristo. Es porque estás dispuesto a ser un buen discípulo del Señor Jesucristo. Y en esto me gozo. Y en esto me alegro grandemente delante del Señor nuestro Dios. Y voy a orar para que Dios fortalezca tu vida, para que Dios te capacite, para que Dios te bendiga y te muestre todo su amor y todo su poder en momentos de adversidad. Y si estás pasando un Getsemaní, voy a orar para que el Señor te dé fortaleza
sobrenatural para que lo puedas pasar. Pero me gozo en el producto. Me gozo en el aceite que saldrá de este Getsemaní. Me gozo en el amor y en la unción con la que se impregnará todo tu servicio a Dios, todo tu amor, tu adoración, todo lo que hagas en tu congregación, en el lugar donde te reúnes con los hermanos, en tu familia, en tu trabajo, tendrá una vivencia diferente. Estará impregnado del amor de Jesucristo, estará impregnado de la pasión por Jesucristo y por las personas. Y esto producto de haber estado en una prensa de aceites en este Getsemaní. Es necesario que por medio o a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista de la verdad, al aceptar a Jesús, ya estás dentro del reino de Dios. Pero ahora, en el mundo espiritual, en el mundo experimental, yo necesito confirmar esta verdad a través del paso que Dios me pide que haga de pasar junto con Él, no solo, junto con Él, a través de este Getsemaní. Quiero que el Señor te conceda la gracia, la bendición y la fortaleza. Quiero que seas de esos discípulos que van al Señor sinceramente a todos los lugares, incluyendo a este Getsemaní. Que el Señor te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, concede a cada uno de los discípulos en el mundo entero la gracia, la bendición, la sabiduría para poder, Señor, encontrar en ti y en tu palabra las fuerzas necesarias para seguir adelante. Sabiendo esto, Señor, que todo aquello que tú permites en la vida de tus hijos, siempre lo tornas a bendición. Siempre lo cambias en una fuente de bendición. Como dice el Salmo, que aquellos que confían en ti, cuando van por un valle de lágrimas, tienen la capacidad de transformarlos en una lluvia de bendición. Señor, yo bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de los que escuchan este mensaje y te ruego con todo mi corazón, Señor, que tú los tomes por la mano derecha y los ayudes en este proceso. Que sean grandemente bendecidos, guardados y prosperados en todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y que te guarde.